olor y sabor nos falta. 5.2 es olor y sabor. Prácticamente todo respecto del color ya habíamos retroalimentado. Olor y sabor en el agua. En realidad, desde el punto de vista fisiológico, estos dos sentidos están relacionados. En realidad, están íntimamente relacionados. ¿No es así? Tanto las papilas linguales como los órganos olfatorios prácticamente detectan estímulos simultáneos y complementarios. Obvio, si dice simultáneos, estoy oliendo y a la vez estoy saboreando. Por eso dice estímulos simultáneos o complementarios. Es bastante significativo ese gesto que uno hace cuando va a ingerir una sustancia, ya sea, en este caso, una sustancia que no guste, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre normalmente desde cuando somos bebés. Cuando un medicamento le vamos a dar a un bebé o cuando un medicamento no gusta a un ya mayor, adulto, etcétera, normalmente lo que hace es taparse la nariz, ¿no? Entonces, tápate la nariz y vas a tomar una sustancia que generalmente no gusta. Y ese es el gesto importante que hacemos más de las veces todos nosotros, sea este un alimento o sea este un medicamento. Entonces dice, ¿qué es más seguro? Oler o probar. Ahí va un cuestionamiento que nos hacemos. Para las determinaciones, en este caso de olor y sabor, y que lógicamente dice, son preferibles las determinaciones de olor a las de sabor. ¿Por qué? Por seguridad nada más. Yo antes de saborear, antes de tomar, debo siempre oler. Entonces, preferible es hacer una determinación de olor antes que del sabor. Entonces dice, porque es mucho más seguro oler que probar. ¿Cuál es el origen del olor y sabor en el agua? Bajo ese preámbulo entramos a conocer quiénes son los que provocan olor y sabor en el agua. ¿Cuál es precisamente el origen? Chicos, otra cosa es materia orgánica y otra cosa es compuestos orgánicos. Entonces, el origen y el sabor del olor en el agua, el origen de estas dos características organolépticas en el agua precisamente son los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos como ser los fenoles y el cloro. Y por otro lado está la materia orgánica en plena descomposición o ciertos organismos que están presentes en el seno del agua. Entonces tenemos a los fenoles provocando olor y sabor en el agua. Tenemos al cloro, pero no precisamente como cloro, sino que más adelante explicaremos que el cloro, cuando existe materia orgánica en el agua, prácticamente forma compuestos organoclorados. Y estos pueden generar olores y sabores bastante intensos en el agua. De hecho, ya cuando uno, si es que conocen no se dice el cloro como tal, el cloro está en su forma de hipoclorito de calcio, que es el primer desinfectante, y el hipoclorito de sodio, que es el segundo desinfectante por el cloro activo. El uno es del 60% y el otro es del 10%. ¿No? Entonces, no como decimos así, el cloro es el que le da olor y sabor al agua. No, no es el cloro. Es estos compuestos que utilizamos para desinfectar el agua. Y antes de desinfectar el agua, precisamente tenemos que hacer un estudio de la naturaleza para agregarle al agua. Por otro lado está la materia orgánica. Yo les había dicho, la materia orgánica como tal es el que provoca el color en el agua, ¿no? Y vean ustedes, es parte también de la provocación del olor y sabor cuando la materia orgánica prácticamente entra en total descomposición. Hay una diferencia con este otro que les voy a decir. Olores y sabores, pero muy desagradables. Prácticamente son causados esencias, o sea, es decir, pequeñas, en realidad no se pone, esencias liberadas, pero en pequeñísimas cantidades. No necesitamos grandes cantidades de esencias para provocar olores y sabores muy desagradables. La bibliografía nos dice esencias liberadas, pero en pequeñísimas cantidades. Por organismos vivos, y estos organismos vivos son las algas y los hongos, que prácticamente están en el seno del agua. Y si estos liberan esencias, prácticamente vamos a tener olores y sabores, pero muy desagradables en el agua.
Prácticamente en su texto ustedes tienen la tipificación del origen del agua según su fragancia. Ahí cada uno tiene su causante, quién le causa. Las aguas negras domésticas recientes, eso quiere decir, o sea, me refiero a aquellas aguas producidas por el manipuleo en la preparación de los alimentos, etcétera, etcétera. Esas son las aguas negras, que inicialmente habíamos dicho que no tienen color, pero que después estas van volviéndose gris y luego cuando entran ya en plena descomposición prácticamente se vuelven negras. Y es la que llamamos las aguas residuales, ¿no? Que no solamente son procedentes de las viviendas, también van mezcladas con las aguas pluviales en este caso. Si estoy generando agua negra en mi domicilio, ese agua negra va a salir por el sistema de alcantarillado y va a entrar en contacto con las aguas pluviales, que en este momento está lloviendo muchas veces, pero no llueve, ¿no es así? Entonces las aguas negras domésticas recientes, como su nombre dice, domésticas recientes, ¿no? Prácticamente son inodoras, no tienen ningún olor, pero cuando empiezan ya a descomponerse estas aguas negras, huelen a podrido, como consecuencia de liberar productos. Uno de ellos es el sulfuro de hidrógeno. En ese caso ya tenemos una característica que es el huevo podrido. O sea, yo siento olor a huevo podrido e inmediatamente debo afirmar que esas aguas negras están prácticamente con sulfuro de hidrógeno. El indol, el excremento y la putrescina son los productos que prácticamente generan ese tipo de olores en el agua. Igualmente, dice, pueden liberarse productos malolientos o malolientes, digamos, cuando va a realizar la descomposición o cuando se va a dar la descomposición de los vegetales y del desove de los peces. Ya lo explicaron a qué se refiere el desove de los peces. Por último, determinados productos de desechos industriales. Desechos industriales, los residuos líquidos industriales, dan a las aguas negras olores característicos por el empleo de productos derivados del alquitrán y de los fermentos, ¿no? Algunos malos olores y sabores prácticamente se desarrollan como consecuencia del tratamiento de depuración del agua. Acá es donde quiero hacer énfasis. Cuando hablamos de depuración del agua, tratamiento de depuración del agua, estoy aplicando una desinfección al agua y para desinfectar el agua debo utilizar una sustancia química. Entonces es un tratamiento químico la depuración del agua. Lo otro es tratamiento físico. Es hervir el agua. Y eso es imposible hacer en Cochabamba para distribución de agua potable a la sociedad. No podemos hervir el agua, no podemos hervir grandes cantidades de agua, ¿no les parece? Entonces tenemos que acudir a un tratamiento químico y en este caso el tratamiento químico nuevamente les digo que consiste en adicionar una sustancia química al agua, que es lo que menos se quisiera hacer. En realidad no se quisiera añadir ninguna sustancia química al agua, pero lo tenemos que hacer. En este caso, para la depuración o desinfección del agua se utilizan el cloro o se utiliza el ozono. Y en este caso, a ver, como una técnica lo he explicado, si no me equivoco, alemán, como una técnica de eliminación, ¿no es así? Al ozono. El ozono, respecto del cloro, es el mejor desinfectante del agua. En cuestión de segundos mata a los microorganismos, a las bacterias fundamentalmente. La desventaja de utilizar ozono como desinfectante prácticamente es que no deja ozono residual. Lo que sí lo hace el cloro deja cloro residual. En realidad no queda ozono residual porque es altamente volátil. Inmediatamente se volatiliza, pero en efectividad es mucho mejor. En costos es más caro que el cloro. Por lo tanto, universalmente se utiliza el cloro como desinfectante, ¿me entienden? Como desinfectante del agua. Yo no sé si en CEMAPA han cambiado. Estaban utilizando el hipoclorito de calcio y luego, debe ser unos 4 años atrás, que cuando hemos ido a visitar, prácticamente están utilizando el cloro gaseoso, cloro subíndice 2. Están utilizando ese para desinfectar. Razones
desconocemos. La efectividad, en este caso, del cloro activo es la misma con el hipoclorito de calcio, pero no así con el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es mucho, en cuestión de cloro activo tiene 10%, en cambio el hipoclorito de calcio tiene 60%. Entonces, cuando vamos a hacer ese tratamiento de depuración del agua y vamos a emplear como desinfectante el cloro y sus derivados del cloro, entonces hay la probabilidad de que en el agua puedan formarse, primero, clorofenoles. Estamos diciendo cuál es el origen del olor y de sabor en el agua, y estamos diciendo compuestos orgánicos, como por ejemplo los fenoles. Por lo tanto, si vamos a desinfectar, ahí está la probabilidad de que se formen los clorofenoles. Y por otro lado, el tricloruro de nitrógeno. Entonces, este compuesto y muchas veces el agua subterránea se la desinfecta por seguridad, no porque está contaminada, sino por seguridad, porque yo ya les había mencionado que a 60 metros de profundidad las aguas subterráneas prácticamente no tienen bacterias, porque el mejor filtro, el mejor medio filtrante es el terreno. Entonces, hasta los 60 metros ya no sobreviven las bacterias, pues colapsan, se mueren. Sin embargo, podemos tener presencia de amoníaco, NH3. Y cuando estamos haciendo la desinfección por seguridad, porque ya no tenemos bacterias, yo puedo preguntar, ¿cuál es la necesidad de desinfectar un agua subterránea a 80 metros? O sea, un agua que estamos extrayendo desde 80 metros. Por seguridad nada más, y teniendo el conocimiento de que el sistema de distribución de agua en nuestra ciudad prácticamente es obsoleto. Está totalmente insegura ese sistema, esa red de distribución. Por lo tanto, en esos casos nomás hay que aplicarle esto, ¿no? Entonces, es esa la razón que forman clorofenoles y tricloruro de nitrógeno en caso de que hubiere prácticamente amoníaco. El amoníaco es NH3, entonces esos 3 hidrógenos es reemplazado por el cloro, por eso se dice tricloruro de nitrógeno. Y esto hace que también vayan incrementándose la intensidad de los olores. Entonces, cuando hablamos de agua depurada, tenemos estas posibilidades de que la intensidad de los olores y sabores pueda incrementarse, ¿no? Por la formación de estos compuestos que estamos diciendo. No es precisamente el olor y el sabor debido al cloro, sino es a los compuestos que forman. Ahora, si hubiere en el agua metano, y hablo de las aguas subterráneas también, que más de las veces sí se encuentra metano, formarían los clorohalometanos. Y esos compuestos son altamente cancerígenos, a los cuales hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Entonces, el agua no es solamente agarrar y desinfectar. Hay que hacer un análisis previo de la naturaleza del agua. Aún más si el agua contiene materia orgánica. En realidad, tiene 7 factores. Cuando estamos desinfectando y tiene materia orgánica, los factores cambian totalmente. No es como describe la bibliografía. ¿Cuál es la cantidad necesaria de sustancia para producir sabor o olor? ¿Qué cantidad se requiere prácticamente para provocar estos malos sabores u olores en el agua, o sabores u olores, o olores y sabores en el agua? Prácticamente, de manera general, dice, bastan vestigios. Y los vestigios, chicos, son pequeñísimas cantidades, ¿no? Pequeñísimas cantidades. Es decir, son cantidades que no podríamos determinar por los métodos de análisis clásicos. No se podrían determinar. Y eso dice la bibliografía. Difícil de determinar estas cantidades llamadas vestigios. Si ustedes entran a internet, pongan vestigios y sabrán lo que es. Entonces dice, para producir sabor u olor en el agua, en general bastan vestigios. Entonces, para producir sabores u olores desagradables en el agua, perceptibles al sentido del olfato. Entonces, esta cantidad llamadas vestigios me va a provocar sabores u olores desagradables y van a ser perceptibles al sentido del olfato. Al clorar el agua se producen olores, algunos de los cuales son tan intensos que rara vez se va a deber al cloro. Ya sabemos a qué se va a deber, a la formación de compuestos clorofenoles y el tricloruro de nitrógeno.
sino se debe a los compuestos formados por la acción del cloro sobre la materia orgánica, es lo que decíamos. Y decíamos, y van a bastar una parte por millar de 1.000.000 para que puedan ser detectables. Es decir, si hablamos de cantidades llamadas vestigios, ya son pequeñísimas cantidades que prácticamente van a provocar ese olor y ese sabor. Entonces, rara vez se va a deber al cloro, más de las veces se va a deber a los compuestos formados precisamente en la desinfección del agua por el cloro sobre la materia orgánica. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Cómo se elimina el olor del agua? ¿Cómo eliminamos? Existen dos formas para eliminar el olor del agua. Una de ellas hay que agitarla en frío y en un espacio de aire limitado. Y la otra es calentar el agua en un frasco tapado, primero adicionando un poco de sosa en un rango de temperatura entre 40 y 50 grados centígrados. Y si este agua tuviera el olor a sulfuro de hidrógeno, entonces para eliminar ese olor a sulfuro de hidrógeno prácticamente debo añadirle al agua sulfato de cobre, una sustancia que me va a permitir rápidamente eliminar ese olor a sulfuro de hidrógeno, que es bien característico, ya les he mencionado. En ambos casos, dice, en ambos casos, agitándola o calentándola, prácticamente vamos a producir una desgasificación. Y esto significa separar a todas las sustancias volátiles disueltas en el agua. Eso significa la desgasificación. 5.2.1, determinación de olores y sabores. Son parámetros organolépticos o características organolépticas. ¿Cómo determinamos? Se evalúan mediante percepciones sensoriales, lógico, no hay otra manera. Sentido del olfato, sentido del gusto, es la nariz, no hay por ahí la boca, ¿no? Directamente estas determinaciones de olor y sabor se los hace en campo. Uno va a tomar la muestra y ahí inmediatamente hay que hacer, disponiendo, digamos, los medios necesarios. Ya existen, como les decía, características organolépticas. Uno lo pone, el equipo lo pone en la cajita y se va al campo a tomar la muestra e inmediatamente ahí se detectan o se determinan estas características organolépticas. Y en caso de que se quiera confirmar los resultados, pues además, si se quiere cuantificar, estoy hablando ya de cantidades, además hay que medirlas nuevamente en laboratorio. Una vez que lo hemos hecho en campo, llega al laboratorio y la podemos volver a realizar la determinación de olores y sabores en laboratorio, ya utilizando técnicas estandarizadas para tener mayor precisión. Estamos queriendo cuantificar, eso significa precisión. Entonces, acá ya podemos aplicar las técnicas estandarizadas establecidas en laboratorio. Como les digo, bajo curvas de calibración se han estandarizado estas técnicas. Y si alguien ya quiere hacer una técnica de la manera que la hemos hecho nosotros, prácticamente está ahí, está archivado y dice, este es el protocolo y lo puedes hacer. Entonces, uno lo puede determinar. ¿Y cómo se determina el olor? Entonces, a través del límite umbral, ¿no? Que significa la dilución máxima con agua inodora para hacer perceptible su olor. No existe una concentración absoluta de olor umbral, para nada, jóvenes, no existe. Esta es la cantidad, sí, no, para nada, debido a la variación de la capacidad olfativa individual. Eso es importante. Dos de ustedes no van a lograr oler bajo la misma intención, van a decir, yo también este valor, yo también este valor. No, imposible, porque cada uno tiene diferentemente desarrollada la nariz, por lo tanto, por eso dice, debido a la variación de la capacidad olfativa individual. Entonces, 10 que estemos haciendo ahí, vamos a siempre detectar el olor de distintas unidades. No es igual. La concentración de sustancia que se encuentra en suspensión. Así me dice, el límite umbral significa la concentración de sustancia que se encuentra en suspensión. Consiste en la mínima concentración, nivel umbral, en la que la nariz humana detecta un olor específico. Hay un momento en que uno siente y dice, yo siento este olor. Hay otro, no, yo no siento. Vean ustedes la diferencia. ¿Cómo se procede?
Entonces, tenemos el procedimiento, ya lo habíamos visto con la estudiante que hizo la exposición, dice, se diluye, y habíamos hecho también un énfasis ahí, le dije, ¿cómo haces la dilución? Entonces, el agua a examinar es la muestra de agua que hemos llevado al laboratorio, el agua a examinar hasta que no presente más olor, ¿no ve? Diluimos el agua a examinar hasta que no presente olor perceptible para el operador, encontrando lo que se llama el umbral de percepción del olfato. El agua de dilución la preparamos filtrando con agua potable a través de carbón, en realidad el agua potable la filtramos a través del carbón activado. Y el carbón activado tiene una función de eliminar totalmente el olor y sabor del agua. Entonces, con ese agua prácticamente preparamos las diluciones. Ya les había dicho, les había mencionado cómo se preparan las diluciones, ¿no? El número que expresa este umbral es el volumen total de la dilución, volumen de agua necesaria para obtener un olor perceptible. Y ahí tienen ustedes las escalas. Se considera, a veces la intensidad, se considera la recíproca de la relación de dilución con el agua libre de olor necesario, para reducir el olor a un punto en que apenas es perceptible. Entonces, la intensidad la podemos describir de la siguiente manera: muy suave, distinta, decidida, muy fuerte. O también podemos utilizar números desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ya? ¿Cómo se describe la naturaleza del olor? Prácticamente se han propuesto 20 clasificaciones de olor. Y los términos más usados son los más usados: olor a pantano, olor a enmohecido, olor a violeta, olor a cloro, olor a mastuerzo, olor a pocilga y olor a pescado. Esos son los más comunes, los que más prácticamente se pueden utilizar en laboratorio. Otra unidad en la materia de olor es la olfativa, y se define como el número de moléculas por centímetro cúbico. En un centímetro cúbico, ¿cuántas moléculas del componente que me está generando olor hay? Que el olfato pueda percibir. Y ahí tienen esa ecuación también para poder determinar mediante la olfativa gramos de sustancia perceptible sobre mililitros sobre la masa molar multiplicado por el número de Avogadro, ¿no? Son ecuaciones que seguramente han utilizado para poder hacer esa medición mediante la olfativa. Finalmente tenemos el sabor, 5.2.2 sabor. También está íntimamente ligado al olor. A veces las sustancias minerales disueltas pueden dar sabor sin olor alguno. Eso es cierto, ¿no ve? No se huele, pero se saborea. Entonces, ¿quiénes son esas sales que pueden producir sabor en el agua? Las sales de cobre, las sales de zinc y las sales de hierro. Hablamos de sabores metálicos. Y cuando hablamos de sabores metálicos, ahí están las sales de cobre, de zinc y de hierro. Producen sabores metálicos. Los cloruros sulfatos producen sabor salado. Por ejemplo, el cloruro de sodio y el sulfato de sodio. El sulfato de sodio no tanto como el cloruro de sodio. En realidad, el cloruro de sodio prácticamente es la sal más soluble y es la que le da el efecto salado al agua, o el sabor salado al agua, ¿no? Y finalmente los clorofenoles, ya hemos dicho. Cuando estamos desinfectando y hay presencia de compuestos como los fenoles, se van a formar los clorofenoles y va a aumentar la intensidad del sabor, en este caso, del sabor, ¿no? Y del olor también. Producen cierto sabor al agua. Hay 4 sabores clásicos. Los sabores ácidos, dulces, se perciben mejor con la punta de la lengua. Los sabores salados, amargos, se perciben mejor con la base de la lengua, ¿no? Y esta parte lo ha explicado muy bien, yo le he puesto Tenorio, además mostrando gráficamente dónde podemos saborear mejor, dónde podemos sentir mejor los sabores. Y ha aumentado una más que no la tenemos en bibliografía. ¿En qué aguas se encuentran los sabores y olores? Donde están presentes estas 2 características organolépticas. Y hemos dicho color en las aguas superficiales, no encontrando color en las aguas subterráneas profundas, pero sí en las aguas subterráneas poco profundas podemos encontrar color,
color, ¿no? No encontramos color en las aguas subterráneas profundas. Ahora me dice, ¿dónde, en qué aguas se encuentran los sabores y los olores? O los olores y los sabores. En las aguas principalmente superficiales, no encontrándose en pozos poco profundos, en realidad en pozos profundos. Sí se perciben, suelen ser bajas, pero, o sea, dice, si podemos percibir sabores y olores en pozos profundos, sí podemos percibir, pero suelen ser en concentraciones bajas o en proporciones bajas. El olor al hidrógeno, el hierro, que siempre hemos dicho las aguas subterráneas contienen, y vuelvo a preguntar, y vuelven a equivocarse, ¿no? Y vuelven a equivocarse. Definitivamente estamos, yo digo, estamos en una etapa donde el alumno está totalmente desconcentrado, no capta, no anota, no escribe. Yo estoy haciendo en el cuaderno, yo recuerdo haber hecho hierro más 2, dicho, más oxígeno del aire, más OH, el medio del agua, produce óxido de hierro, que es inestable y por eso no lo anotamos eso, sino como producto lo anotamos el hidróxido fésicco como precipitado. Yo pregunto en el examen, yo lo he hecho eso en la anterior clase, y he preguntado en el examen y no hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? A eso me voy. Andan desconcentrados, no sé qué es lo que hacen, no sé si registran, no registran, no se dan la molestia de preguntar y decir cómo se escribe ya definitivamente. Pues no sé, ¿no ve? Pregunto cómo se escribe hierro más 2, superíndice, subíndice, no sé si saben qué es superíndice, subíndice, no sé. Pero ya es demasiado que de verdad no estemos concentrados y lo que en clase se pueda decir, primero ni preguntemos y segundo no hagamos las respuestas en los exámenes. Entonces, aquí estoy hablando de hierro y acidez. El hierro, estoy hablando de pozos profundos. Entonces, sí o sí voy a encontrar hierro en gran o en pequeña proporción, dependiendo de la zona. Entonces, ese es el hierro más 2 que está en disolución. Pero cuando ya se expone al aire, ya no es pues hierro más 2, ya se ha oxidado, ya precipitado a hidróxido fésicco. Hierro, entre paréntesis, oxidrilo 3, subíndice. Bueno, ese es conocimientos básicos, ¿no? Entonces, tanto olores y sabores desagradables la hacen inservible para el suministro, tanto para la bebida y usos domésticos. Imposible que utilicemos un agua que tenga olores y sabores desagradables. Imposible en la bebida y en los usos domésticos. Suficiente que al tomar agua podamos sentir un olor desagradable y uno ya no toma, ¿no? Y peor aún, ya no lo utiliza en usos domésticos. Y para muchos usos a nivel industrial también se descartan las agüitas que tienen olores y sabores desagradables. Tampoco lo van a utilizar. Entonces, vean ustedes cómo estas características organolépticas limitan en uso doméstico y en uso industrial. 5.3.1, eliminación de sabores y olores. Sabores y olores de origen orgánico, sabores y olores de origen inorgánico. ¿Cómo podemos eliminar sabores y olores de origen orgánico? Mediante 3 métodos, carbón activo, ambos métodos y la aireación. También eso les había dicho. ¿Cómo se llama ese método de reducir el hierro de las aguas subterráneas? La aireación, exponer al agua al aire y utilizar aprovechar el oxígeno del aire para la oxidación. Entonces, aquellos sabores y olores en el agua podemos prácticamente eliminarlas por esos 3 métodos, ¿no? 2 métodos, carbón activo en el caso de origen orgánico. Carbón activo y aireación, una combinación de ambos métodos. En el caso de que los sabores y olores sean de origen inorgánico, se pueden eliminar mediante aireación, nuevamente repetimos, filtración y cambio iónico. En este caso, cambio iónico. Es un método que no podemos enfatizar el método del cambio iónico porque es más para químicos.
¿no? Es más para químicos, donde hablamos de resinas catiónicas, aniónicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que ustedes tienen que, como método de poder eliminar un sabor y un olor, el cambio químico, el cambio iónico, perdón, ¿no? El cambio iónico. Y si alguien quiere profundizar, pues se va a internet y profundiza, como alguien lo hizo, ¿no? ¿Qué significa cambio iónico en la eliminación de sabores y olores del agua? Ahí tenemos la filtración. Yo digo, cuando quiero eliminar el sabor y el olor del agua, no sé si filtrando podría hacerlo. Acá tiene que depender de la naturaleza del agua que estoy filtrando seguramente. Ahora, entre las técnicas más utilizadas, y que bien nos los he explicado Alemán, son el tratamiento por dióxido de dinitrógeno, gas muy desodorante y decolorante, tratamiento con permanganato, con permanganato de potasio en exceso, que se destruye con sulfato ferroso, agua oxigenada filtrando con dióxido de manganeso o carbón activo, ¿no? Todo es tratamiento químico, utilizando siempre sustancias químicas. Luego tenemos para la cloración en dosis superiores al punto crítico. Ese es cuando se estudia la desinfección del agua, tiene un punto crítico. La ozonización, utilizar ozono, y la esterilización por cloraminas. Cuando he dicho, utilizando cloro y sus compuestos de cloro, se refiere precisamente a estas cloraminas. Y estas cloraminas se forman cuando hay presencia de amoníaco en el agua. Si hay presencia de amoníaco en el agua, se forman las cloraminas, y las cloraminas también desinfectan el agua. O sea, estos compuestos cloraminados desinfectan el agua, matan a las bacterias presentes en el seno del agua. En general, el olor y el sabor se constituyen en índices de polución de manera general, es decir, son índices de contaminación del agua, pues. Por otro lado, el agua potable puede permanecer entre 10 días en un vaso a 26 grados centígrados sin desarrollar olor alguno. Ustedes pónganle un vaso de agua, manténgalo 10 días y no tiene que desarrollar olor alguno. Ese es el agua potable. Si desarrolla, ya no es potable, ¿no? Por otro lado, un agua tratada debe tener intensidad de 2 o menos en lo que se refiere al olor y el sabor. Y ahí terminamos lo que significa características organolépticas: color, olor y sabor. Ahora entramos a una condición variable, que en este caso es la temperatura, pero además muy importante en la medición de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y eso nos los tienen que exponer sus compañeros, ¿no es así? Entonces, ¿alguna pregunta si tienen? Le tengo que hacer un reclamo a Tenorio. ¿Por qué me manda en hojas separadas? 3 hojas, 3 medias hojas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero además, yo creo que estoy con jóvenes que estamos en 10º semestre, ya mayorcitos, ¿no les parece? No quiero decir muy mayores, pero no es posible que no entendamos lo que les digo. ¿Por qué tienen que preguntar? ¿Por qué tienen que copiar las preguntas? No todos, pero hay algunos que copian las preguntas. Y antes de hacer las preguntas, tienen que hacer las respuestas. Por eso les digo y les vuelvo a reiterar. Una ecuación que la he hecho en mi cuaderno y les he dicho, escriban a ustedes. Yo le voy a poner puntaje así elevado a esa ecuación para que realmente ustedes, chicos, aprendan a estar concentrados en una clase. Yo lo tengo aquí en mi cuaderno anotado. ¿Por qué he hecho con ustedes ese día? Les he dicho, tienen que escribir así. Pero no es posible que no entendamos, no es posible que no podamos aprender. ¿De verdad? ¿Dónde está? Está mi hojita ya. Lo he arrancado.
¿no? Ah, en mi agenda había hecho. Ahí está, 3 veces está escrito. Os he debido repetir 3 veces, por eso he escrito 3 veces. He visto de 2, no hay respuesta, ¿no? He repetido, es el mejor método de reducir, de eliminar el hierro en el agua. Entonces, no hay respuesta, no hay respuesta. Pero no solamente he escrito la ecuación, he repetido desde la primera clase, repito. Desde el capítulo 1, digo, las aguas subterráneas contienen hierro y cuando estamos extrayendo, al exponer al aire, utilizamos el oxígeno del aire para oxidar. Y como es inestable el óxido, inmediatamente pasa a hidróxido férrico precipitado. Pero si estamos repitiendo como un semestre lo mismo y cuando se les pregunta no hacen, quiere decir que no aprendemos nada. Y eso no está bien. Que no les estuviéramos enseñando, les acepto, pero les estamos enseñando. Lo fácil es juzgar al docente, ¿no? Eso es lo fácil. Y cuando uno reprueba se pone a llorar, dice, no, yo estudié, yo... No, pues, no han estudiado bien, pues. Tenemos que estudiar bien para aprobar la materia bien, también uno se siente después bien. Pero pese a eso, ¿qué sentido tiene, chicos, de estar todas las clases ahí sentaditos y no ponerle voluntad para estudiar y estudiar para un 51? Lo lindo acá en la universidad se ha acostumbrado a regalar la nota. Y no, la verdad, estamos mal. Estamos mal en la academia, chicos. No sé qué ha pasado con docentes que aparecen estudiantes aprobados y tú dices aprobado. Estamos mal. Tenemos que reflexionar. Hay alumnos que me dicen, tenía proyectos. Todas las materias son importantes. Hasta educación física en colegio es importante. ¿Por qué solamente va a ser importante proyectos? ¿Y por qué no puede ser importante educación física? Todas las materias importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas sin excepción. No son los únicos alumnos. Nosotros hemos aprobado materias que hasta el día de hoy no nos sirve para nada. Pero nunca hemos reclamado, nunca hemos dicho nada. Le hemos puesto empeño, hemos estudiado. Análisis numérico. No, sí creo que llevé yo también. ¿Para qué me servía a mí eso? Soy química. Pero nunca me había puesto a decir, ¿para qué me sirve esta materia? Yo le ponía empeño, estudiaba. Complicado, ¿no? He llevado 4 físicas, física 1, física 2, física 3, física 4, con los docentes más estrictos de la carrera de Ciencias Puras y Naturales. Teníamos que razonar ahí, pobre cabeza. Y hoy día, ni de primer semestre, chicos. Increíble cómo a los de primer semestre les tengo que enseñar, tienes que dividir, tienes que multiplicar, tienes que sumar. No puedes sumar si no tienen las mismas unidades. ¿Qué está pasando con la educación? Pero quiero tener un título. A como de lugar quiero tener un título de ingeniero civil. No importa cómo sea, pero quiero tener ese título. Yo les digo, es hablar de ser vergonzoso cuando yo tengo mi título y no he estudiado nada, no le he puesto nada de esfuerzo y tengo mi título. Me daría vergüenza y me daría miedo ir a desarrollarme como profesional porque voy a salir perdiendo. Ayer le escuchaba a un docente de la Facultad de Arquitectura, un colega docente decía, así está.
tengo que bregar con profesionales sin un mínimo de criterio. Estoy hablando en todas las ramas. Algo está pasando con nuestro sistema educativo. Estamos votando profesionales a la sociedad, pero para no resolver problemas. Y el profesional tiene que ir a resolver problemas, no tiene que ir a hacer problemas, tiene que resolver, no tiene que ir a generar problemas. Y para resolver o solucionar problemas o darle una solución a un problema, debo estar relativamente, no muy preparado, pero relativamente preparado. ¿Cómo voy a esperar a aprobar, chicos, si no le he puesto la voluntad de estudiar? Si no escribo lo que me dicen, eso es lo que les digo a los chicos de primer semestre. Así están mirando, o están jugando, o están en otra cosa. Pues les digo, la virtualidad un poco a mí ya me ha cansado. No me gusta la virtualidad, porque parecería que estamos hablando detrás de una pantalla y no hay alguien que ni está escuchando clase. Tal vez yo les obligo un poco a habilitar su cámara, porque, bueno, al final de cuentas, gánense puntos por habilitar la pantalla. No sé si por aprender, ¿no? Y el alumno rápido habilita su pantalla. Rápido, porque va a tener ahí 10 puntos. Y el aprendizaje, chicos. Pues yo a veces digo, ¿para qué tomo exámenes si en los exámenes no hay respuesta? Entraremos al tema de temperatura, medida de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se mide la temperatura? ¿Qué equipos debemos utilizar para la temperatura? Pero así, empiezo primero definiendo qué es temperatura. ¿Quién tiene que exponer? Caterín. Antes de que entre a exponer, ¿qué es temperatura, Caterín? Caterín, ¿qué es temperatura? Deje de hurgar, deje de hacer. No, estoy habilitando el micrófono, ingeniera. Ya. Temperatura es una constante física que tiene una constante física que mide el calor. ¿Y qué es calor? El calor... No está en el texto, usted tiene que ver qué es calor, se supone que es un concepto. Sí. Ese es el tema. Ahí está. Ese es un reflejo de que no sabemos los conceptos, ¿no ve? Cuando yo le digo cómo define temperatura, ¿cómo definiría temperatura? Bueno, la temperatura es la medida del calor que tiene un cuerpo. Está bien, así se define. Es la medida, pero le falta ahí del contenido, de la cantidad de calor. Porque es cuantitativo, ¿no ve? Entonces dice, es la medida del contenido calorífico o del contenido de calor en un cuerpo. No. ¿Para qué se pone el termómetro a su boca? ¿Para qué se pone el termómetro a su boca? Para medir la temperatura. Para medir la cantidad de calor que tiene en su organismo. Se introduce el termómetro en el agua para medir el contenido calorífico. Y yo le pregunto, ¿y de dónde viene el contenido calorífico en el agua? El contenido calorífico no es... ¿Alguien me puede decir de dónde viene el contenido calorífico en el agua? Herbert. Por la absorción calorífica. Pues, claro. Absorción de los rayos caloríficos, pues. La superficie del agua absorbe, pues, y se supone que modifica la densidad y se supone que va mezclándose y ahí se homogeneiza o varía. Y ahí cuando ya varía la temperatura en un agua, ahí hablamos de estratificación térmica, ¿no ve? Entonces, lo primero que tengo que saber es eso. ¿Qué es temperatura?
medida de la cantidad de calor en un cuerpo. ¿Qué es calor? Energía en movimiento tránsito. Eso es calor. ¿Y qué estoy midiendo? Precisamente esa energía que está en movimiento en un organismo. Cuando hablo de energía, hablo de calor, chicos. Yo nunca hablo de energía como energía, hablo energía en forma de calor. ¿Vale? Energía en forma de calor. Porque si yo hablo de energía, fíjense, yo defino energía. ¿Qué es energía? ¿Alguien sabe cómo se define la energía? Capacidad para... Vázquez. Capacidad para efectuar trabajo. Capacidad para efectuar trabajo. Y eso me va a dar el contenido calorífico, la energía que tengo en mi organismo me va a dar para trabajar, energía para trabajar. Nunca se habla como energía, chicos, se habla como calor, pero es energía, energía en forma de calor. Yo no digo de dónde procede el calor en el agua, pues de haber absorbido pues, las radiaciones o la energía calorífica del sol. ¿De dónde va a venir el calor? Imposible. ¿De dónde usted absorbe calor? Cuando se expone al sol, pues dice, me estoy muriendo de frío, voy a ir al sol. ¿Para qué está yendo al sol? Para absorber, pues, caloría, lo que es energía radiante. Le va a calentar el cuerpo. ¿No ve? Bueno, entraremos al tema. A exponer. Catherine. ¿Se puede observar? Estamos. Sí, ¿no? ¿Cuál es su apellido, Catherine? Cruz, ingeniero. Cruz. Y ahí, puedes empezar. 5.3, temperatura. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a presentar el subtítulo 5.3, que es la temperatura. Bueno, para empezar, la temperatura es una de las constantes físicas que tiene una importancia en el desarrollo de los fenómenos que se realizan en el seno del agua, como puede ser la solubilidad y las reacciones biológicas. Cuando vamos a hablar de la solubilidad, nos vamos a enfocar en la solubilidad de los gases, en particular del oxígeno y de las sales que pueden ser solubles en el agua. Con respecto a la solubilidad de los gases, ya sabemos que el coeficiente de absorción se define como el volumen del gas, este es en el tema 2, el volumen del gas en condiciones normales que puede disolver un volumen de agua estando a la presión parcial de este gas a 760 milímetros de A ver, Catherine, interprétamelo eso en tus palabras. ¿Qué significa? Perdón. Que el volumen que va a absorber que va a solubilizarse en un volumen de un líquido está en proporción en proporción directa a su presión y en proporción inversa a la temperatura. Pero acá me dice, pues, cuando la presión parcial está a 760 milímetros. No, esa es la definición del coeficiente de absorción. A esto me iba. Por eso le decía, interprétamelo eso. Ya. Que el volumen, como dice acá, el volumen que puede disolverse un gas en un volumen de agua, un volumen de gas se puede disolver en condiciones normales, que es, condiciones normales es una atmósfera de presión, se va a disolver en un volumen de agua cuando el agua y el volumen el agua y el gas están a la misma presión. A ver, cuando yo le digo interpreta, eso lo único que tienes que decirme, Catherine, es a 760, que es condición normal, una atmósfera, el volumen de gas que se va a solubilizar en un volumen de agua. No estamos hablando de volúmenes determinados.
El volumen de gas que o sea, la cantidad de cuando digo el volumen de gas, la cantidad de gas que se va a disolver en un volumen de agua. Pero acá tampoco estoy diciendo en un volumen determinado de agua. Estoy diciendo en un volumen. Cuando digo determinado de agua, entonces en un volumen determinado ya me refiero en 40 mililitros de agua, por decir. ¿Sí? Simplemente eso lo interpreto como la cantidad de gas que se va a disolver en un volumen de agua a 760 milímetros de mercurio, condición normal, o una atmósfera. ¿Listo? ¿No? Refiero temperatura, en este caso, 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Y una atmósfera de presión en milímetros es 760 milímetros de mercurio. Ya. Bueno, sabemos que la solubilidad de los gases está en una relación directa con la presión, que a mayor presión, mayor volumen de este gas se va a disolver. Y en una relación inversa con la temperatura, porque decimos que cuando la temperatura aumenta, va a disminuir la solubilidad de este gas y va a disminuir la solubilidad de este gas, pero no solamente baja la solubilidad cuando se aumenta la temperatura, sino también cuando aumenta la concentración de sales. Es de lógica, si aumentamos la temperatura, hay la tendencia de que se disuelva mayor cantidad de sales, por lo tanto está concentrándose el agua en sales, y eso va a hacer que disminuya la solubilidad del gas que está presente en ese agua, ¿no es así? Pues hay doble efecto ahí. Con la temperatura disminuye la solubilidad de las sales en el agua, pero al aumentar la temperatura, naturalmente estamos aumentando la solubilidad de las sales y eso va a permitir una concentración del agua en sales, lo cual va a ayudar a la disminución de la solubilidad de gas en el agua. Bueno, a ver. Como decíamos, cuando aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad del gas, en este caso vamos a hablar del oxígeno ahorita, y aumenta también la concentración de las sales. Pero aquí hacemos un énfasis, cuando aumenta la temperatura, aumenta la putrefacción y la demanda de oxígeno en el agua. En este caso, nosotros conocemos la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno. Y por ende... Sí, síguenos. Y por ende, cuando ya sabemos que aumenta esta demanda, como aumenta la demanda de oxígeno, eso quiere decir que los microorganismos ejemplo, los peces que viven en el agua requieren mayor cantidad de oxígeno. Y al aumentar la putrefacción, esto es para el efecto de descomposición de la materia orgánica, aumenta justamente la demanda biológica y la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno para poder oxidar la materia orgánica que no puede ser degradada por microorganismos. Y la demanda biológica de oxígeno, que es la demanda de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos presentes en el agua que pueden degradar materia orgánica. A ver, Caterina, cuando me refiero a DQO, DBO, ¿de qué tipo de aguas hablas? Residuales. ¿Y los peces viven en aguas residuales? No. Esto, ahorita, no, ingeniera. Ajá. ¿Por qué entonces me estás relacionando esto acá? No, acá más que todo decía por la putrefacción. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la observación? Sí, ingeniero. Claro. Para nada los peces viven en aguas residuales. Si yo no comería un pez del agua residual, imposible, ¿no ve? Entonces, cuando yo me refiero a DQO, DBO, estoy hablando de las aguas residuales. No estoy hablando de las aguas, no voy a decir potables. No estoy hablando de las aguas superficiales. ¿Y dónde sobreviven los pececitos? En aguas superficiales, en aguas de lagos, en aguas de lagunas, en los ríos, etc. No hay pececitos en aguas subterráneas, ¿o hay? No hay, porque para empezar no hay el oxígeno necesario para que sobrevivan los peces en aguas subterráneas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ingeniera. Ya. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Aumenta la temperatura y aumenta la putrefacción del agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo hablo de tratamiento de aguas residuales, Catherine, ¿está llevando ya aguas residuales? Sí, ingeniera. ¿Está hablando plantas de tratamiento de aguas residuales? Sí, ingeniera. ¿Con quién? No, ¿Con qué docente? Escalera. Con el Inge Escalera. O sea, cuando hablo de tratamiento de aguas residuales y que es al aire o no es al aire. Perdón, ingeniera, no lo entendí mejor. ¿El tratamiento de las aguas residuales es al aire? Sí, ingeniera. Ya. Bueno, ¿Qué hay métodos, ¿no? Pero sí, la mayoría ¿Qué son utilizo ya? ¿Qué es lo que requiero del aire? el oxígeno. El oxígeno, exactamente. El oxígeno. Eso es lo que requiero para tratar aguas residuales. Como tal, así tal lo conocen la planta de tratamiento de aguas residuales. No sé si han visitado. ¿Ve? Necesito el oxígeno. Precisamente en las aguas residuales hablo de DQO, DBO, hablo de un proceso preliminar, proceso secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy hablando de aguas residuales. Y acá estoy hablando de aguas residuales o estoy hablando de aguas potables. Bueno, ingeniera, yo le quise hacer un mayor énfasis a las aguas residuales por esto de la demanda de oxígeno. Claro, claro. Ahí, ya. Entonces, ese dibujito del pez, acá Sí, no sí. creo que esté bien. Era porque en el libro decía algo de que los peces no viven a concentraciones menores a 3 a 4 miligramos por litro de oxígeno. Por eso es que Pero hasta por lógica, Catherine, usted va a decir, si estoy hablando de aguas residuales, no estoy hablando de la vida de peces, porque usted come el pescado, ¿no ve? Y evidentemente se requiere una concentración de oxígeno en las aguas superficiales para que puedan sobrevivir los peces. Hay un rango, y eso debe saberlo usted, de oxígeno disuelto en el agua. Hay un rango. ¿Cuál es ese rango? A ver, el rango de, perdón, ingeniera, eso no lo entendí bien la última parte. El rango de oxígeno disuelto en el agua para sobrevivencia de los peces. 3 a 4 miligramos por litro. ¿Qué dice el resto? ¿Alguien puede contradecir eso? Mayores. No, está bien, el rango es 3 a 4, no, pero han aumentado. Ya, ¿está bien? Estamos entre 4 y 7 miligramos por litro de oxígeno requerido en las aguas para la sobrevivencia de los pececitos, ¿no? Ahora, acaba mi pregunta, Catherine. ¿Qué pasa si el agua tiene materia orgánica? A ver, por lo que estuve leyendo, la materia orgánica, o sea, si me está hablando si la materia orgánica está en el mismo afluente, en la misma agua donde están los peces. ¿Qué pasa cuando hay materia orgánica en el agua? Consume bastante oxígeno en general. Los microorganismos consumen bastante oxígeno para poder La materia orgánica se lo consume el oxígeno presente. Por eso estamos diciendo, cuando el agua desde la superficie empieza a penetrar en el subsuelo, a infiltrarse, está arrastrando a oxígeno disuelto de la atmósfera. Entra en la zona de infiltración y el agua se satura de oxígeno porque en esa zona de infiltración tienes también presencia de oxígeno. Entonces, se disuelve oxígeno inclusive hasta saturación. ¿Me entiendes? Sí. Llega un momento en que la materia orgánica presente en la zona de infiltración se lo consume todo el oxígeno. A partir de esa zona imperan los fenómenos de reducción porque ya no hay oxígeno. Entonces el agua sigue infiltrando, pero ya no tiene presencia de oxígeno. Por lo tanto, ahí ya se desarrollan los fenómenos de reducción. Mientras hay oxígeno, se desarrollan los fenómenos de oxidación. Por eso dice, ¿dónde se lleva a cabo los fenómenos de oxidación y reducción? En las aguas subterráneas. En la zona de infiltración, fenómenos de oxidación.
deja de ser zona de infiltración y imperan los fenómenos de reducción. Eso para las aguas subterráneas, eso no ocurre en las aguas superficiales, sí. ¿No? Entonces, en las aguas superficiales, o sea, en los ríos tenemos gran cantidad de peces, porque tenemos precisamente esa concentración de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, hace que se proliferen los pececitos. Y si no hay, generan, ¿no ve? Generan mediante, ¿cómo se llama? Cuando hacemos circular el laminar y el otro que es turbulencia, mediante turbulencias generan oxígeno para tener esa cantidad. Pero si por ahí existe una industria azucarera y desecha sus residuos industriales a ese curso de agua, a ese río, con seguridad que en el río está aportando materia orgánica. Se lo va a consumir todo el oxígeno y se van a morir todos los peces. Así nomás de fácil. Y eso ha ocurrido en Santa Cruz. El río Piraí prácticamente ha sido desbordado con materia orgánica de la industria azucarera, si no me equivoco, Guavira, y apareció pues, como un manto negro los peces muertos. Entonces, lógicamente, determinaron sanciones para esa industria y tuvieron el cuidado de no eliminar sus residuos industriales ahí al Piraí. Ese es. Entonces, materia orgánica, si hay presente en el agua y hay oxígeno, se lo va a consumir al oxígeno. Definitivamente. Acá está, justamente de lo que hablaba es esta imagen. La materia orgánica se lo consume en exceso el oxígeno y bueno, por falta de oxígeno le afecta la vida acuática. Exactamente, ¿no? Ese es. A ver, ¿dónde estábamos? Y como podemos ver acá hay la curva de solubilidad del oxígeno en el agua, bueno, del oxígeno respecto a la temperatura. Cuando estamos en 0 grados, con la bibliografía, pude ver que era 14, puede solubilizar en el agua 14,36 miligramos por litro de oxígeno en el agua a una temperatura de 0 grados, pero como podemos observar, conforme va aumentando la temperatura, la solubilidad de este va bajando. Ese es el comportamiento del oxígeno con la temperatura. Está en una relación inversa a la temperatura y está en una relación directa a la presión que ejerce el mismo gas, ¿no? Hay que considerarlo eso, hay que tomarlo en cuenta, las relaciones inversa y directa. Y con la relación, bueno, acá, respecto a la concentración de las sales, sabemos por el tema 2, que eran ahorita vamos a ver las curvas de solubilidad, que cuando aumenta la temperatura, aumentamos la solubilidad de las sales en el agua. Entonces, acá podemos observar, acá tenemos un cuadro donde normalmente acá están las sales que podemos encontrar comúnmente disueltas en el agua. Y acá está la pregunta P, Caterina. ¿Todas las sales aumentan su solubilidad? No todas, ingeniero. O sea, ¿qué sales no aumentan su solubilidad? A ver, acá. El sulfato de calcio. Acá disminuye su. La pregunta para todos. ¿Qué sales no aumentan su solubilidad? Herbert y Vázquez. Carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Vázquez. Lo que viene siendo la caliza y dolomito o calcio dolomítico, lo que dijo carbonato de calcio. Pero la composición química, hijo. Carbonato de calcio o carbonato de calcio y magnesio. Sí, carbonato de calcio y magnesio. Tienen que tener en cuenta todos. Los puntos van acumulándose, los que no responden, los que no
Nos responden 0 puntos van a tener. Ya, gracias, Negretti Vázquez. Entonces, no podemos decir todas las sales aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. Y en este caso es muy importante siempre hacer énfasis en estas dos sales. La mayoría de las sales son solubles cuando aumenta la temperatura, exceptuando 2 sales, el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, que más bien disminuyen su solubilidad al aumentar su temperatura, pero que sí se solubilizan precisamente por el ataque químico, se solubiliza. Y el ataque químico prácticamente implica procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Negrete. Hidratación, hidrólisis, pH, oxidación, reducción y fenómenos biológicos. Esos son los fenómenos que hacen que que se solubilicen esas 2 sales. Si no, no se solubilizarían. Y dice, ¿no? Según capítulo 2 y capítulo 3, todas las sales, tanto solubles como insolubles, prácticamente se solubilizan en el agua. Todas se solubilizan. Si son solubles y si son insolubles, las que son insolubles a través del ataque químico se transforman en solubles, pero el ataque químico involucra los procesos de hidratación, hidrólisis, oxidorreducción, pH y fenómenos biológicos. Todos esos procesos hacen que las sales que son insolubles se solubilicen. Eso es. Perfecto. Ya, Caterina. Bueno, ahí tenemos las curvas de solubilidad. Ambas son prácticamente lo mismo. Y como podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la concentración misma de estas sales en el agua. Aumenta la solubilidad y aumenta la concentración. ¿Está bien? Y en cuanto a las reacciones biológicas, bueno, tenemos que la temperatura puede ser considerado tanto un factor de control como un factor letal. Enseguida vamos a ver por qué. Bueno, y Caterina, lo dejamos ahí para mañana, por favor. Para mañana lo dejamos, terminamos mañana con temperatura, alístense para todos los que tienen que exponer temperatura y tal vez si terminamos ya entramos a materia en suspensión. Son las 10 menos cuarto, 10 menos 5, tengo que ir a la universidad, chicos. Nuestra clase está hasta las 10:45, ¿no es así? Entonces, algo que le estoy observando en sus diapositivas es que no tiene títulos, no sabemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, entonces ya observación en ese sentido. Después el resto no hay problema, ¿no? Son conceptos que están en los cuadrantes, prácticamente son esquemas que está presentando, ¿ya? Pero necesitamos ponerle títulos a las diapositivas para un poco saber de qué tema estamos tratando. ¿Está bien? Mañana entonces continuamos, por favor. Hasta mañana, chicos.